Hola familia, buenos días, ¿cómo están? Qué gusto saludarles. Y bueno, pues es un gusto el que se hayan conectado, gracias. Suscríbanse al canal, mándenos sus comentarios, nos ayudan, nos edifican, anímenos también. Cada persona que da un devocional, pues hace su mejor esfuerzo para poder compartir y para que más personas puedan compartir la palabra de Dios. Así de que oren siempre por estas transmisiones, que puedan llegar a más personas que necesitan una palabra de fe, de corrección, de ánimo, y creo que ustedes nos pueden ayudar. Y bueno, en esta mañana quiero hablarles sobre el tema de tu lengua te puede destruir o te puede edificar. Y hay un proverbio. Ahí quisiera que fueran conmigo, si tienes tu Biblia, Proverbios 13, versículo 2. Dice, del fruto de su boca el hombre comerá el bien, mas el alma de los prevaricadores hallará el mal. La palabra de Dios nos dice aquí que nuestras palabras son semillas. Es decir, cuando tú hablas, tú estás declarando una semilla en la esfera de lo espiritual. Aunque en la esfera de lo natural tú puedes entender que no sucede nada, porque tú puedes ver que tu palabra pues en ese momento no tiene ningún efecto, pero tus palabras penetran el mundo espiritual. Tus palabras tienen poder y es importante que nosotros cuidemos nuestra lengua, ¿verdad? Porque nuestra lengua tiene poder. Y aquí me gusta que la palabra de Dios dice en el verso 2, dice, del fruto de su boca el hombre comerá el bien. Es decir, de lo que tú hables, de eso serás lleno. De lo que tú declares, de eso vas a comer. Es decir, cuando tú siembras buenas palabras, buenas semillas, esas semillas las siembras, pero esas semillas tienen el potencial de crecer y un día, en base a lo que hayas hablado, tú puedes recibir bendición. Es decir, si tú estás confesando, por ejemplo, sanidad en tu cuerpo, en vez de hablar los síntomas, en vez de hablar cómo te sientes, en vez de hablar tus emociones negativas, y empiezas a hablar sanidad, entonces tú vas a comer de esas palabras a través de la sanidad, porque tú estás declarando con tu boca sanidad. Entonces, Dios quiere que nosotros cuidemos nuestra lengua y el libro de Proverbios es un libro muy importante en lo que el Espíritu Santo guió a Salomón. Y otra cosa que es muy importante, muchas veces nuestras palabras nos hacen que perdamos el poder de Dios en nuestras vidas. Lo vuelvo a repetir, a veces el poder de Dios deja de fluir en nuestras vidas y tú dices, ¿qué tiene que ver mis palabras con que el poder de Dios deje de fluir en mi vida? Bueno, pues la palabra de Dios nos dice en Isaías, en el capítulo 59, yo quiero que si estás anotando veas este versículo, que nunca lo había visto de esta manera, pero la Biblia dice en el verso 1, dice, he aquí que no se ha cortado la mano del Señor. O en una manera parafraseada es, he aquí no se ha cortado el poder de Dios, no ha menguado. Dice, ni se ha grabado su oído por oír. Pero luego en el verso 3, específicamente hablando de la lengua, dice, vuestros labios pronuncian mentira, habla maldad vuestra lengua. Es decir, el poder de Dios puede ser menguado en nuestras vidas por causa de nuestras palabras. Por eso es que nuestras palabras nos pueden destruir, por eso es que nuestras palabras nos pueden edificar. Por eso es que muchas veces decimos, Señor, ¿por qué no me respondes? ¿Qué está pasando en mi vida? Y es importante revisar
qué es lo que estamos hablando. Y muchas veces ayunamos, lo cual es bueno y siempre nos ayuda a doblegar nuestra carne, ¿verdad? A silenciarla y poder que el Espíritu Santo fortalezca nuestro espíritu. Pero también la lengua puede menguar el poder de Dios en tu vida y en mi vida. O sea, el poder de Dios no puede manifestarse por causa de las palabras que estás hablando. Así como lo decía hace un momento, por tus palabras recibes sanidad o por tus palabras se complica la enfermedad. Entonces, aquí está diciendo Isaías que por causa de las palabras, el poder de Dios ha menguado en el pueblo de Israel. Y Dios quiere que nosotros declaremos las cosas que Dios quiere que declaremos y que muchas veces vamos a tener que callar y guardar nuestras lenguas. Es decir, nuestra lengua es un instrumento tanto de bien como para mal. ¿Cómo lo estamos usando? Necesitamos cuidar nuestra boca porque nuestra boca puede sabotear nuestra propia vida o nuestra lengua puede elevarnos al siguiente nivel. Y yo quiero llevarte a otro versículo aquí en Isaías capítulo 6, en donde algo que me impresionó fue que cuando Isaías fue a buscar a Dios en el templo, en Isaías capítulo 6, la Biblia dice, ¿verdad?, que él vio al Señor. Es decir, en el año que murió el rey Usías, verso 1, dice, en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor. Y lo primero que puedo decir es que una de las cosas que pasaron en el rey Usías es que él se llenó de orgullo. Pero lo que el Señor hablaría a mi corazón, a mí, en lo personal es, quita el estorbo de tu vida. Es decir, ¿quién es tu Usías en tu vida que te está estorbando para que tú veas al Señor? Y muchas veces es nuestra boca, nos impide ver al Señor. Y luego en el verso 6 dice, y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto, toco tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. Es decir, la lengua tenía en Isaías un problema, y hasta que este serafín, ¿verdad?, tocó su boca, entonces dice en el verso 8, que él pudo oír la voz del Señor. Y muchas veces también, porque cuando nosotros no nos cuidamos y no cuidamos nuestras palabras, eso nos puede impedir oír la voz de Dios. ¡Wow! Es decir, después de que quitaron su iniquidad de sus labios, entonces pudo oír al Señor, pudo recibir lo que Dios tenía para él. Por eso necesitamos cuidar nuestras palabras. Necesitamos, muchas veces podemos hacer ayunos de palabra, de no hablar. Porque generalmente si somos sueltos de lengua, pues a veces hablamos y dice la Biblia, ¿verdad?, que en las muchas palabras no falta pecado. Entonces es importante que nosotros cuidemos nuestra lengua. O sea, nuestra lengua tiene un poder muy especial. Y aquí podemos mirar que la lengua y le impidió a Isaías oír la voz del Señor. Y yo no sé qué pasaría, pero dice que tocó con un carbón encendido sus labios, y eso me habla a mí de verdad que quizás le quedó una cicatriz a Isaías en sus labios, ¿verdad? Como recordándole, cuida lo que hablas, porque lo que hablas, Dios lo está oyendo, Dios lo está grabando. Así de que familia, de la misma manera como lo estamos diciendo, lo tenemos que decir de una manera positiva, o sea, las palabras de una manera de bendición. Y yo quisiera decirte
y ya para terminar, en este primer devocional de cuida tu lengua, porque tu lengua te puede edificar o te puede destruir. Déjenme decirles, la lengua destruyó a los israelitas. Ellos hablaron en contra de lo que Dios tenía para ellos en Números capítulo 13 y 14, donde ellos no entraron a la tierra prometida porque la palabra de Dios nos dice que ellos empezaron a pronunciar palabras negativas de que el Señor no estaba con ellos. De hecho, la Biblia nos habla que a través de nuestras bocas podemos esparcir incredulidad, podemos desanimar a alguien, podemos edificarlo, podemos levantarlo, podemos destruirlo, podemos herirlo. Así de que si estás enojado, si estás airado, si estás en un momento de debilidad, es importante que cerremos nuestra boca, porque nuestra boca afecta a nuestra familia, afecta nuestro destino, afecta nuestro futuro. Es increíble, pero ellos no entraron. Ellos no entraron a la tierra prometida por la boca. Así de que queremos continuar este devocional el próximo viernes. Es importante que cuidemos nuestra boca, que hables palabras de vida. Hoy cuando te levantes puedes decir, este día será maravilloso. En este día Dios me va a bendecir. Este día tengo el favor de Dios. Este día puedo vencer al mal, puedo hablar palabras de bendición a mi familia. Este día yo puedo edificar a alguien con mi boca en vez de herir, en vez de destruir. Así de que familia, cuidemos nuestra lengua. Es importante. Dios les bendiga y que tengan un día bendecido. Yo les bendigo y declaro que Dios les abre puertas, que Dios prospera sus vidas, que la gracia y la protección de Dios sea sobre sus vidas. Nadie los puede vencer porque el Señor está con ustedes.